Muy buenos días. Hoy quiero tomar un tema que considero muy importante, que tiene que ver con la soberanía del país. Hoy la tensión en Venezuela se ha vuelto cotidiana, pues dentro del paisaje político. Un gobierno que proclama soberanía con una mano, mientras que con la otra firma silencios estratégicos, sobre todo ante las declaraciones de los funcionarios norteamericanos. No se trata de una percepción aislada, sino es un patrón que se repite con inquietante regularidad. Cuando desde el norte llegan señales, a veces veladas, a veces directas, la respuesta institucional es el silencio, ¿no? Hay como una ambigüedad calculada, una frase que no compromete y que precisamente por eso lo compromete todo. La soberanía no se pierde únicamente cuando el país cede territorio. Se pierde quizás de forma más silenciosa y más duradera cuando sus decisiones políticas y económicas comienzan a trazarse en función de lo que el otro actor externo está dispuesto a tolerar. Dicho de otra manera, cuando la brújula del gobierno apunta menos hacia el proyecto nacional y más hacia la temperatura de ánimo de Washington, el concepto de autonomía deja de ser una realidad para convertirse en un ejercicio meramente retórico. Uno de los hechos que desafía la lógica coyuntural actual es el de quienes, habiendo sido arquitectos del modelo que hoy cuestionan, asumen ahora el rol de crítico severo. Ante el quiebre de enero, cuando el extremismo, palabra utilizada desde el gobierno hoy, entendido como una doctrina rígida, ¿no?, que excluye el disenso y concentra el poder, era señalado por voces externas. Muchos de los actuales detractores internos hoy ocupan silla en la misma mesa, o ocuparon silla en la misma mesa. No renunciaron, no pusieron sus cargos sobre la mesa como acto de una coherencia ética, pero permanecieron. Esta permanencia no es un detalle menor, es una confesión. Quien convive con lo que considera un error, sin decirlo, sin resistirlo, sin marcharse, se convierte en parte funcional de ese error. La crítica tardía, pronunciada desde la comodidad del nuevo viento político, no redime, apenas delata la naturaleza oportunista de ciertas lealtades. Juzgar hoy lo que se construyó ayer desde las mismas instituciones donde se construyó requiere al menos de honestidad para reconocer que hubo complicidad. Hay decisiones que, analizadas en frío, resultan difíciles de justificar desde cualquier lectura que podamos hacer, constitucional o ideológica coherente. Posiciones asumidas no por convicción ni por mandato popular, sino por la necesidad de no irritar a un interlocutor externo, cuya benevolencia, entre paréntesis, se ha vuelto una condición para la estabilidad del modelo que actualmente rige en Venezuela, que no sabemos qué es, aunque se diga que es revolucionario. Se ceden hoy espacios en lo económico, concesiones, que hace una década o unos años atrás habían sido calificadas como de traición. Y se guarda un silencio en lo político ante las declaraciones que vulneran la dignidad del Estado. El resultado es una revolución que, si se mira al espejo, no se va a reconocer del todo. Lo que fue un proyecto de ruptura con la dependencia histórica hacia el norte ha sido incorporado de manera pragmática y muy resignada. Lógicas de subordinación que contradicen el propio relato fundacional. No se trata hoy de romantizar este relato, ¿no?, que tuvo sus propias contradicciones y excesos. Se trata de señalar que cuando un proyecto político significa principios para sobrevivir o sacrifica esos principios para sobrevivir, la pregunta legítima es: ¿qué exactamente está sobreviviendo?
No hay una respuesta simple a este dilema. ¿Sería honesto o deshonesto fingir que la hay? Gobernar bajo la presión externa, con sanciones, con aislamiento y con una economía fracturada, desde, desde hace unos cuantos años obliga a que las negociaciones en templos de plenitud serían impensables. Esto es real, pero la diferencia entre una negociación soberana y una capitulación silenciosa, como esta, precisamente en sí, el pueblo al que se gobierna sabe que lo que está cediendo, sabe lo que está cediendo y a cambio de qué. El silencio institucional ante las declaraciones de funcionarios norteamericanos no es solo una omisión política, es una violación tácita del marco constitucional venezolano. La Constitución del año 1999 establece explícitamente en su artículo 1 la independencia, soberanía de la República Bolivariana de Venezuela como valores irrenunciables, y en su artículo 172 obliga al Estado a conducir las relaciones internacionales sobre la base de la autodeterminación y no la injerencia de asuntos internos. Cuando el Ejecutivo elige el silencio calculado ante las declaraciones foráneas, obviamente condicionan abierta y veladamente las decisiones políticas internas. No se está ejerciendo prudencia diplomática, se está permitiendo que una potencia extranjera opere como variable determinante de la gobernanza nacional, lo cual contradice directamente el mandato constitucional de ejercer la soberanía nacional plena. La Constitución no contempla excepciones en este particular de convivencia o de conveniencia, no autoriza ceder autonomía decisional a cambio de estabilidad negociada. Ese silencio entonces no es neutral ni inocente. Es la forma de un Estado que renuncia sin decreto ni debate a las obligaciones que su propia Carta Magna le impone. La soberanía no se declama, se ejerce. Es como el poder se ejerce, no se cede. Y ejercerla a veces cuesta más de lo que ciertos gobiernos están dispuestos a pagar. Creo que esta es una reflexión muy válida en los actuales momentos. Espero que la misma ayude. No se trata de fijar posiciones divisionistas, muy por el contrario, se trata de establecer realidades que estamos viviendo actualmente en Venezuela y que de una u otra manera afectan la estabilidad política del país. Muchas gracias.